y a continuación pasamos a la segunda intervención. Esta segunda intervención tiene como título Regímenes económicos matrimoniales y su publicidad registral, trascendencia práctica y problemas que plantea. La va a desarrollar Manuel Montánchez Ramos, que es registrador de la propiedad y que también es profesor con nosotros en el Departamento de Derecho Civil. Cuando quieras, Manolo, que no te veo por ahí. A ver, voy a conectar todo, a ver si ya... Ahora se ve. Perdona un segundito porque estaba preocupada que no te veía. Lo que sí que quiero decir a todos los asistentes es que al final de la tercera intervención abriremos un turno de preguntas por si alguno está interesado en formular algo. Y ahora sí, cuando quieras, perdona la interrupción. Muchas gracias, María José. En primer lugar, gracias por la presentación. Gracias al Instituto de Derecho Iberoamericano por organizar estas jornadas y, por supuesto, a las personas que están detrás, José Ramón de Berta y Pedro Chaparro, porque bueno, junto con Álvaro Bueno y Gonzalo Muñoz nos brindan la oportunidad de participar y de aprender todos en estas jornadas. Sin lugar a duda, bueno, pues la pandemia y las nuevas tecnologías nos han permitido mantener esta actividad académica, aunque sea de una manera distinta. Ya no nos podemos ver, nos podemos abrazar como antiguamente y compartir un café después de las ponencias o de los congresos. Pero es esencial que todos los operadores jurídicos pues, que se mantengan involucrados en este ámbito formativo, en estos foros de pensamiento, de reflexión, de desarrollo, que a todos nos van a venir bien. Así que enhorabuena al Instituto, enhorabuena a José Ramón, a Pedro, a Álvaro y a Gonzalo. Bueno, decía mi maestro que cuando tienes que preparar una presentación o una ponencia, tienes que fijarte en los tres límites, las tres limitaciones. La primera que tenemos es el tiempo, pues es una breve ponencia o presentación en la cual no podré agotar los problemas y tampoco podré dar soluciones. Podremos apuntar a lo mejor alguna línea argumental, porque no tenemos tiempo suficiente para reflexionar sobre todos los aspectos que los regímenes económicos matrimoniales y su publicidad registral plantean y los problemas que en la práctica los distintos operadores y funcionarios que nos relacionamos en el ámbito del derecho tenemos que lidiar cada día. La segunda de las limitaciones es saber a quién nos estamos dirigiendo. Pues lógicamente, claro, cuando me presenta María José, que fue profesora mía, o José Ramón, que también fue profesor mío, lo único que queda constatado es que el que debería estar escuchando soy yo y deberían estar hablando cualquiera de ellos, porque saben mucho más de lo que yo pudiera aportarles en la tarde de hoy. Y la última limitación es lo que antes me refería, la capacidad propia del ponente. Así que me limitaré en estos 20-25 minutos a plantear una serie de problemas y antes de llegar a la hipoglucemia en esta jornada maratoniana, que creo que acaba cerca de las 8:30, pues dejar el tiempo oportuno a los siguientes ponentes. Cuando hablamos de la publicidad registral y los regímenes económicos matrimoniales, sin lugar a duda vamos a empezar visionando, dándonos cuenta que estamos relacionando dos mundos o dos aspectos dentro del ámbito jurídico que son distintos. En primer lugar, la protección tabular de los bienes inmuebles y, por otro lado, aspectos del derecho de familia o de la persona, como son el régimen económico matrimonial y la trascendencia interpartes y frente a terceros que el mismo tiene. Sin lugar a duda, cuando hablamos de regímenes económicos matrimoniales, nuestra legislación
por la fecha de su redacción, es muy prolija en el ámbito de las sociedades gananciales y mucho menos prolija en cualquier otro de los regímenes económicos matrimoniales voluntarios o paccionados que rigen tanto en derecho común como en determinados derechos forales o autonómicos. Cuando hablamos de la sociedad de gananciales, que es, repito, la mayor normativa o la mayor cantidad de preceptos dedicados a la materia, sin lugar a duda lo primero que nos damos cuenta es que tenemos de nuevo dos fuentes a las que remitirnos. En primer lugar, un derecho propiamente sustantivo del régimen de sociedades gananciales contenido en el Código Civil y un derecho adjetivo o hipotecario, registral, inmobiliario, que encontraremos en la ley hipotecaria y sobre todo en el reglamento que lo desarrolla. Esa conjunción de ambas esferas jurídicas, por un lado el derecho sustantivo del Código Civil y el derecho, digamos, procedimental, adjetivo, inmobiliario, registral, regulado en la ley hipotecaria, pues muchas veces van a entrar en fricción, generando ciertos problemas que no pasan desapercibidos por los operadores jurídicos y que en numerosas ocasiones pues, dan lugar a calificaciones y que algunas de ellas acaban en sede de recurso, bien sea gubernativo o bien sea judicial. Cuando hablamos de régimen de gananciales, y ya sé que no es la materia propia de esta ponencia, naceremos o empezaremos con la dicción del artículo 1344 que regula el régimen o define el régimen de sociedades gananciales bajo la idea de la comunidad o la ganancia. Este régimen económico matrimonial, si lo vamos desentrañando a lo largo del articulado del Código Civil, separa o divide su vigencia en dos fases. La fase activa, en el cual hay un patrimonio común de ambos cónyuges y un patrimonio privativo de cada uno de ellos, y en el momento de la extinción es cuando cobra relevancia el concepto de ganancia, es decir, la determinación de la diferencia entre el patrimonio común existente y por lo tanto la liquidación de ese patrimonio común en búsqueda de la extinción de la sociedad de gananciales. El reflejo registral de toda esta fase lo encontraremos en el reglamento hipotecario, como decíamos, especialmente los artículos 93 a 96 del reglamento. Y sí que es muy importante para entender la trascendencia del problema que vamos a referirnos, el hecho de que el régimen económico matrimonial, una vez reflejado en la correspondiente inscripción dominical en el folio del registro, no es una materia que quede al margen de los principios de la publicidad desde el punto de vista material. Es decir, no estamos hablando de una publicidad noticia y que por lo tanto sea simple una información publicitada por el registro, por el folio registral, pero al cual esa información no queda amparada por los principios de legitimación y de fe pública registral. Al contrario, es decir, cuando se practica una inscripción dominical, esa inscripción dominical de unos cónyuges refleja o manifiesta cuál es el régimen económico y en su caso el carácter del bien conforme a lo dispuesto en los artículos 9 de la ley hipotecaria y 51 de su reglamento de desarrollo, va a quedar amparado por esos principios de legitimación o de presunción juris tantum inter partes y de fe pública o presunción juris et de jure frente a terceros de buena fe que se relacionen con los demás requisitos del artículo 34 con el citado inmueble y que por lo tanto debe ser objeto de una estricta calificación por parte del registrador a la hora de practicar los asientos correspondientes. Cuando hablamos o nos referimos a los bienes gananciales o los bienes inicialmente gananciales, podemos encontrar con carácter general tres categorías: aquellos bienes adquiridos por los cónyuges por su trabajo e industria, los frutos de cualquiera de los bienes conyugales y el artículo 1353 reconoce o incluye aquellas atribuciones que con carácter gratuita se entregan a los cónyuges con carácter ganancial o conjuntamente y sin especial designación de partes entre ellos, constante siempre la sociedad de gananciales. Junto con esta determinación o
este elenco de bienes inicialmente gananciales, encontramos en primer lugar una presunción de ganancialidad en el artículo 1361 del Código Civil, que presume gananciales todos los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los cónyuges, y un principio de subrogación real recogido o reconocido en el artículo 1347 en su apartado tercero. Esta presunción de ganancialidad es muy importante, o sí que creo que debemos detenernos en ella aunque sea unos segundos, porque conlleva normalmente a confusión a ciertos operadores jurídicos cuando se relacionan con la institución registral, en la medida en la que entienden que la falta de determinación del carácter de un bien en cualquier título susceptible de inscripción no debería ser un problema o conllevar un defecto obstativo de la inscripción registral, en la medida que esta presunción de ganancialidad determinaría la aplicación de dicho carácter por parte del registrador en el desarrollo de su función calificadora. Pues hemos de reconocer y hemos de decir, y este es el primer punto en el cual me quería detener, que no es así. Es decir, esta presunción de ganancialidad es una presunción de carácter sustantivo que en su caso se tendría que dirimir en el ámbito o en sede judicial, y en ningún caso corresponderá al registrador la determinación del mismo. ¿Por qué? Porque el sistema registral español es un sistema que se basa en el principio de reseña, es decir, en el extracto del documento normalmente público y con las excepciones que se permiten documento privado presentado en el registro de aquellos elementos esenciales que deben integrar el asiento registral, sin que estas presunciones puedan ser asumidas por parte del registrador, supliendo la propia declaración de las partes en el título objeto de calificación. En siguiente lugar, o el siguiente principio que recoge el Código Civil es el principio de subrogación real, subrogación que puede ser voluntaria, bien por voluntad de las partes, subrogación como consecuencia del principio de accesión, que determinará el carácter del bien que accede al dominio, en cuyo caso diremos que estos supuestos no van a tener trascendencia registral en la medida que el registro afectará exclusivamente al suelo, es decir, a la parcela o a la finca rústica correspondiente, y por lo tanto no se inscribirá aquello que se edifique, plante, siembra sobre los mismos. Y en último lugar, a un principio de accesión económica. Aquí estamos hablando del principio de accesión económica de los bienes adquiridos a plazos, en los cuales se establece que cuando los bienes sean adquiridos a plazo, el carácter del desembolso o el carácter de la primera cuota que se haya satisfecho determinará el carácter de la totalidad del bien, independientemente de que las distintas cuotas sean satisfechas a costa del caudal común o a costa de caudal privativo. Respecto de este principio de accesión económica, encuentro una excepción respecto, en el ámbito inmobiliario, lógicamente, respecto de la vivienda familiar, porque en el ámbito de la vivienda familiar sí que el carácter de las cuotas va a determinar el valor o la consideración que tenga dicha vivienda familiar en cuanto al carácter propio de la inscripción del bien. En tal caso, tendrá una parte privativa, o estará inscrita una parte privativa en tanto en cuanto hayan sido satisfechas las cuotas con caudal privativo, y una parte común en cuanto hayan sido satisfechas las cuotas con cargo a un caudal común. Esta situación, que viene recogida en el artículo 91 del reglamento hipotecario, sus apartados segundo y tercero, de nuevo es uno de los supuestos generadores o claramente generadores de una disfunción en el procedimiento o en el ámbito registral. ¿Por qué? Porque la existencia de cuotas en el ámbito de la vivienda familiar satisfechas con un caudal, con un carácter distinto de la primera cuota, va a exigir, por aplicación del artículo 54, la exacta determinación por los otorgantes del título de la proporción que tenga el bien con carácter o de carácter privativo y ganancial, de tal manera que inscrito una vivienda familiar con carácter privativo por la satisfacción de la primera cuota, por ejemplo, de carácter privativo, los posteriores pagos con carácter ganancial se tendrán que hacer constar por nota marginal
necesariamente indicando qué parte proporcional corresponde. El principio de determinación o principio de especialidad es reconocido ya por la Dirección General de Registros y de Notariado de manera continua, uniforme, y actualmente por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, exige la exacta concreción de todos los elementos propios del negocio jurídico, y sin esta fijación de las cuotas correspondientes no se podrá en ningún caso practicar la inscripción de dicho inmueble adscrito o con el carácter de vivienda familiar. Las reglas de la inscripción, junto con este del artículo 91 que les acabo de citar, las encontramos en el artículo 93 para los bienes inscritos con carácter ganancial, en su párrafo primero, el 93 en el apartado cuarto, los bienes adquiridos por un cónyuge con carácter ganancial, y en el 94 su párrafo primero, que se refiere a los bienes adquiridos a título oneroso por un cónyuge, sin determinar el carácter del mismo, y que se inscribiría con carácter presuntivamente ganancial. Respecto de los bienes privativos, de nuevo encontramos unos bienes privativos basados en su origen, es decir, los que ya pertenecerán a los cónyuges antes de iniciar el régimen de sociedades gananciales, los adquiridos después a título gratuito, los que tengan carácter personalísimo y los que sean por el principio de subrogación real del artículo 1346. Respecto de estos bienes que se inscriban con carácter privativo, el reglamento en su artículo 95 separa o divide dos posibilidades, los privativos propiamente dichos y los privativos por confesión. Se inscribirá con carácter privativo aquellos bienes que estén satisfechos durante la sociedad de gananciales con dinero con caudal privativo. Para tal inscripción o inscripción con tal carácter, no solo será necesaria la manifestación de las partes, sino la prueba documental, y este es otro de los problemas que se plantea con relativa frecuencia, el carácter documental de la condición de privativa del caudal con el que se ha satisfecho la adquisición del bien, de tal manera que si un señor A recibe una donación de dinero el día 1 y esa donación tiene carácter privativo, y el día 2 adquiere un bien con cargo a ese caudal, la inscripción en ningún caso se va a practicar con carácter privativa, sino privativa por confesión. ¿Por qué? Porque se va a exigir una unidad de acto y una acreditación dentro de la titulación pública del carácter privativo del dinero para poder inscribir con tal condición el bien. Y esto es muy trascendente porque los bienes adquiridos o inscritos con carácter privativo por confesión, en primer lugar, o conforme al artículo 95.4, no van a perjudicar en ningún caso los derechos de los herederos forzosos ni de los acreedores, ya lo sean de la comunidad o de uno de los cónyuges. Artículo 1324 del Código Civil y el reconocimiento del artículo 95.4 del Reglamento Hipotecario. Por tanto, como ha reconocido el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de enero de 2003, entre otras muchas, el carácter privativo de los bienes no puede basarse en simples indicios o conjeturas, sino que ha de destruirse cumplidamente la presunción de ganancialidad. Ante eso, la Dirección General, ya con una doctrina, digamos, uniforme, ha sostenido que la unidad documental del carácter público, es decir, que la donación se haga en el mismo momento y ante el mismo notario, dado el carácter líquido y fungible del dinero, será un requisito imprescindible para poder inscribir el bien adquirido con posterioridad con tal carácter de privativo y no tener que acudir al carácter de privativo por confesión. Por último, nos establece el 95 en su apartado sexto que la justificación de la privatividad hecha con posterioridad, mediante la correspondiente confesión, se hará constar por nota marginal, y en último lugar, nunca se consignará una confesión contraria a otra previamente registrada de la misma persona, evitando de esta manera que el cambio de carácter de los bienes no se reconduzca por una liquidación del régimen o extinción y liquidación del régimen de sociedades gananciales, sino con confesiones sucesivas contradictorias unas respecto de las anteriores. Más problemas que me gustaría plantear. Pues en primer lugar, me gustaría plantear
el problema correspondiente o en relación a lo previsto en el artículo 92 del reglamento hipotecario. El artículo 92 del reglamento hipotecario nos viene a establecer que cuando se trate o cuando el régimen económico del adquirente o adquirentes estuviesen sometido a una legislación extranjera, la inscripción se practicará a favor de aquel o aquellos, haciéndose constar en ella, se verifica con sujeción a su régimen matrimonial, con indicación de este si constar. Este artículo 92 del reglamento hipotecario trata de dar solución o dar respuesta a la concurrencia de diferentes regímenes económicos matrimoniales como consecuencia de la aplicación de una norma de conflicto en el ámbito del derecho internacional privado. Es decir, cuando nos encontremos ante un elemento de extranjería dentro del matrimonio, podemos tener varias posibilidades. En primer lugar, o bien que el notario conozca cuál es el régimen vigente y dé fe de tal régimen vigente dentro del propio título público objeto de calificación. Segunda posibilidad es que el registrador conozca cuál es el régimen económico matrimonial que corresponde o resultaría vigente a dicho matrimonio y bajo su responsabilidad lo indique así en los supuestos o en los asientos registrales. Y la última posibilidad es que cuando ni uno asuma ese conocimiento y por lo tanto de fe en el propio título, ni el otro lo conozca, que sería la siguiente posibilidad, nos encontremos con que se inscriba conforme al 92 del reglamento hipotecario, de tal manera que, si me permiten la expresión coloquial, sería como pegar una patada adelante, es decir, le inscribimos conforme al 92 del reglamento hipotecario y ya en su momento, es decir, cuando tengan que realizar un acto dispositivo, exigiremos el consentimiento de todos o pediremos los requisitos que la normativa correspondiente exija en cada supuesto, pero no en el momento original. Es doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado, actualmente Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que se debe reducir al máximo la aplicación práctica de este artículo 92 del reglamento hipotecario. Y se debe reducir al máximo en la medida en que genera incertidumbre y convierte la publicidad registral en una publicidad no completa o incompleta y que por lo tanto en la búsqueda de esa máxima protección de los adquirentes o de los terceros que se relacionen con el registro y de la efectividad de la propia publicidad registral en pro del tráfico económico y jurídico, la aplicación del artículo 92 en la práctica debería ser residual, de tal manera que los operadores, es decir, notarios y registradores, deberían, conforme al artículo 36 del reglamento hipotecario, intentar conocer cuál es el régimen económico matrimonial que se aplica a los cónyuges y por lo tanto el carácter del bien. Esta cuestión, que desde el punto de vista teórico parece o es sin lugar a duda loable, en la práctica no es tan fácil en la medida en que cuando nos encontramos ante súbditos del mismo país y de la misma nacionalidad y que han contraído el matrimonio en el mismo lugar de origen o de su ley personal, pues no parece complicado la determinación de cuál es el régimen económico. Actualmente disponemos de compendios de regímenes económicos matrimoniales de derecho internacional que nos permite el estudio y el conocimiento de dicho régimen. Ahora bien, cuando nos encontramos ante un súbdito de Kenia que está casado con un súbdito de, yo qué sé, Nicaragua, que han celebrado el matrimonio en Chile y que su residencia habitual se encuentra pues en Escocia, pues quizá esa determinación no sería tan fácil como plantea la Dirección General y nos obliga a acudir o a recurrir a este artículo 92 del reglamento hipotecario. En aquellos supuestos, y citaremos, por ejemplo, la resolución de 31 de agosto del 17, en el cual se pueda determinar cuál es el régimen económico matrimonial, la determinación del régimen, sí, o el carácter del bien, si es de separación de bienes, es decir, si no nos encontramos ante bienes gananciales, se aplicará también, además de la normativa propia sustantiva que regule los efectos del matrimonio, la normativa adjetiva de derecho español y por lo tanto si los bienes resultan privativos de ambos cónyuges o que no forman un patrimonio común, este artículo 54 del reglamento hipotecario que exige las cuotas concretas o la determinación de las cuotas debe ser necesariamente aplicado. En este supuesto era un régimen de unos alemanes, que era un régimen de separación de bienes o participación en esta resolución, y el registrador decía que no ponía el defecto de que no lo conociera porque lo conocía, pero sí que se tenía que determinar la cuota concreta de cada uno de los cónyuges.
Por último, y antes de excederme en mi tiempo y restarle minutos a los posteriores ponentes, me gustaría citar la resolución de 22 de noviembre del año 21 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en un recurso interpuesto contra el registro de Vitoria número 3, que trata de los supuestos de las parejas de hecho. En este caso se permite que, en base al principio de la autonomía de la voluntad, las parejas de hecho puedan pactar las consecuencias económicas de su unión que tengan por conveniente. En este caso, las parejas pactaban que se aplicaría el régimen de sociedad de gananciales, a lo cual la Dirección General, después de estudiar tanto la doctrina del Tribunal Supremo, sentencia de 27 de mayo del 98 del Constitucional, 13 de abril del año 93/13 de 23 de abril, que reconoce que es consustancial a la libertad de decisión la fijación del régimen económico o de los acuerdos económicos que tienen que regir la Unión de hecho, el carácter ganancial o no, o la aplicación del régimen de gananciales, conlleva como una conditio iuris la celebración de un matrimonio y que no se puede trasladar mutatis mutandis el régimen de sociedades gananciales propio de la institución matrimonial a una unión de hecho, de tal manera que sin matrimonio y por la falta de publicidad que supone respecto de terceros esta unión de registros de hecho, que al final, de parejas de hecho, que no es nada más que un registro administrativo y no un registro jurídico como el registro civil o el registro de la propiedad, impide la aplicación directa por pacto del régimen de sociedades gananciales, debiendo pactar las condiciones que tuvieran por conveniente. Como ven, he cumplido o he intentado cumplir el tiempo y he cumplido mi palabra de que no podría resolver los problemas, que no me consideraba capacitado, sino simplemente indicarles algunos de los problemas que se plantean en el día a día e intentar pues, despertar cierto debate respecto de las cuestiones que hemos abordado. Muchas gracias.